El Evangelio es la fuerza de Dios que nos conduce a la salvación y está disponible para todos aquellos que ponen su fe en Él. Devocional del Día, con el pastor Islandes Lozada Alvira. Enséñanos tu palabra, Señor. Permita que esa palabra, Señor, caiga, Señor, en nuestro corazón y produzca fruto abundante, Señor. Guía, Señor, en medio de todas las cosas, Señor. Y sustento, Padre, de tu amor inagotable y de tu paz maravillosa, Señor. Muchas gracias. Muchas gracias te doy en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Dios. Muchas gracias. Gracias y paz para ti, mi hermano, mi hermana. Qué bueno poder tener esos tiempos de reflexión, de poder disfrutar de ese amor incomparable que Dios nos entrega siempre en nuestra vida. Es interesante cuando meditamos en la palabra y algo que estaba pensando al abrir este espacio y que le preguntaba inclusive al Señor, Señor, ¿qué tienes, qué palabra tienes para días como hoy, para tiempos como este? Yo sé que cada uno está viviendo momentos diferentes y cada uno tenemos expectativas, algunos quizás en medio de luchas, de dificultades, pero también en medio de ellos hay una luz, hay algo que nos desafía a hacer cosas diferentes, a no dejarnos llevar por las circunstancias, sino llegar el momento y decir, Señor, yo quiero tomar decisiones en medio de todas las cosas que estoy viviendo. Y lo maravilloso de la presencia del Señor es que primero que Él prometió estar con nosotros y que si lo prometió, Él lo está cumpliendo. Depende de cada uno de nosotros, de la fe que pongamos, de la duda que coloquemos en medio de las circunstancias. Inclusive a veces que le preguntamos al Señor, en medio de esas dificultades, ¿dónde está Él? Y Él a lo mejor va a decir, yo estoy a tu lado, yo no te he soltado, yo prometí estar contigo y no te voy a fallar. Y en medio de esos problemas, en medio de estas dificultades, podemos ver y sentir o experimentar quizás por lo que acontece en nuestra vida, los resultados finales que Dios siempre ha estado por nosotros. Por eso, inclusive le estoy colocando como título a esta reflexión, la vida en abundancia es una vida de desafíos, no es una vida aburrida. Nosotros la convertimos en algo rutinario, pero siempre van a haber desafíos para seguir adelante y no detenernos ante las circunstancias. Y esas circunstancias que vivimos, al contrario, nos van a hacer más fuertes cada día para disfrutar la vida, para avanzar, para conquistar, para obtener y para alcanzar las promesas que Dios nos ha dado. Hay un pasaje bien conocido en el libro de Mateo capítulo 14 y voy a leer unos versículos, lo voy a hacer en la Nueva Traducción Viviente. Me gusta esta versión de la Biblia, las expresiones como dicen, en medio de las dificultades, en medio de todo lo que a veces, la lucha que sostenemos, la presencia del Señor siempre es importante. Escuche cómo dice. Mateo capítulo 14, versículo 22 al 33, dice, inmediatamente después, Jesús insistió en que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado del lago, mientras Él enviaba a la gente a casa. Después de despedir a la gente, subió a la colina para orar a solas. Mientras estaba allí solo, cayó la noche. Mientras tanto, los discípulos se encontraban en problemas lejos de tierra firme, ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. Versículo 25 dice, a eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre las aguas. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre las aguas, se quedaron aterrados, llenos de miedo. Clamaron, es un fantasma. Versículo 27, pero Jesús les habló diciendo, no tengáis miedo, dijo, ten ánimo, yo estoy aquí. Entonces Pedro lo llamó, Señor, si realmente eres tú, mándame que yo vaya hacia ti caminando sobre el agua. Sí, ven, dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero, los peros que siempre nos pasan, versículo 30, pero cuando vio
el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. ¡Sálvame, Señor!, gritó. Versículo 31, de inmediato Jesús extendió su mano y lo agarró. «¿Tienes tan poca fe?», dijo Jesús. «¿Por qué dudaste de mí?». Cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo. Entonces los discípulos le adoraron o lo adoraron. «De verdad eres el Hijo de Dios», exclamaron. ¿Sabe que este pasaje es uno de los pasajes que me gusta meditar mucho y he compartido en otros espacios las diferentes lecciones espirituales para momentos específicos de nuestra vida, especialmente de este texto que he leído? Pero hoy estoy pensando en quizás la pregunta que le están haciendo muchos de mis hermanos, de mis hermanas, de las personas que me escuchan. Y el milagro, Señor, que necesito, ¿para cuándo? Yo sé que hay personas, igual yo estoy esperando una intervención de Dios en algún asunto de mi vida. El Señor la conoce, así como conoce también de ti, mi hermano, mi hermana, una intervención de Dios. Quizás no estamos en un mar, quizás no estamos a las 3 de la mañana en medio de una tormenta. Quizás sí estamos asustados porque lo que estamos viendo nos aterroriza, como se aterrorizaron ellos al ver las situaciones cuando ven a Jesús no lo identifican, piensan que es su fantasma. He conocido muchas experiencias de personas que han clamado por la presencia del Señor. Viene la presencia que se puede sentir hacia ellos y piensan que es otra cosa diferente. O se equivocan a lo mejor colocándole otros nombres que no son reales. Y eso trae una confusión interna a nuestro corazón. Y sentimos tal vez igual que ellos en medio de la oscuridad, como necesitamos una palabra, un aliento, pero también ver en medio de esas tormentas, en medio de esas batallas que sostenemos, oportunidades. Lo primero que ellos ven es que no solamente se concentran en la tormenta que estaban pasando, sino que en esos momentos aparece Jesús. Y es interesante este pasaje, viendo a Jesús caminar sobre las aguas. No era simplemente una sensación o quizás una equivocación, sino que era real. Pero inclusive lo identifican mal porque piensan que es un fantasma. Y es interesante porque de las personas que iban en la barca, no sé cuántos iban, a lo mejor iban los 12 o iban alguien más con ellos. Lo cierto es que hay solo una persona que identifica a Jesús en medio de las tormentas y ve una oportunidad. O a lo mejor todos reconocieron al escuchar la voz del Señor. Pero en medio de las dudas, qué bueno confrontarse uno mismo y ver esas oportunidades. Con razón, Daniel en uno de sus pasajes, casi al terminar el libro, él dice que hay gente que es muy entendida y ellos van a resplandecer y ellos van a comprender que en medio de las pruebas hay oportunidades únicas que no se van a presentar cuando estamos en paz, cuando estamos en circunstancias quizás que podemos descansar, reposar y disfrutar de las bendiciones que Dios nos da. Pedro es el único que vio una oportunidad, pero también es una lección de vida para nosotros, mi hermano, mi hermana. Cuando se dio cuenta que era Jesús, después de ellos hacer el clamor de Señor, ven y sálvanos, porque nos hundimos. Y es interesante porque Pedro le dice, si tú eres Jesús, manda que yo vaya sobre las aguas. Yo creo que ninguno de nosotros, por muy espirituales que seamos, nos atrevemos a caminar sobre las aguas. Ya sabemos que si ponemos nuestros pies sobre las aguas nos vamos a hundir. Eso es una verdad y una realidad y pienso, me incluyo dentro de ellos, que yo no sé si tú fueras en la barca con Jesús, te atreverías a pedirle esa petición al Señor Jesucristo. Pienso que más bien seríamos de los otros 11 que nos estamos sosteniendo, agarrados a las barandas o qué sé yo de la barca para no hundirnos o que el fuerte viento nos vaya a arrastrar o a lo mejor bien humedecidos por las aguas que estaban salpicando su rostro, su ropa, quizás mojados, pero Pedro ve una oportunidad en medio de todas las cosas.
Los hijos de Dios, aquellos que conocen a Dios, aquellos que han entregado su corazón, se atreven a hacer algo diferente en medio de las tormentas. No se dejan llevar por las tempestades. Y en medio de todo, reconocen que está en la presencia del Señor y que en medio de esas tormentas hay oportunidades que quizás nunca se van a presentar. Y es allí donde al menos quiero compartir contigo algunas enseñanzas, al menos específicamente sobre la vida de Pedro. Tal vez los otros trataron de detener a Pedro diciéndole, ¿cómo se te ocurre? En medio de una tormenta tan complicada vas a hacer cosas diferentes. El lugar más seguro era la barca. Pero Pedro quiso salir de su conformidad, de atreverse a hacer algo diferente. Y esto iba a marcar una diferencia en la perspectiva y creo que está en los propósitos del apóstol Pedro. Estoy pensando en las tantas tormentas que tú y yo hemos pasado, mi hermano, mi hermana. Cómo nos hemos dejado arrastrar por esas tormentas. Muchos se han hundido y no quieren saber absolutamente nada ni de Dios, ni de las personas, ni de las tormentas, ni lo que causó esa tormenta. Y tienen vidas totalmente sin deseos de seguir adelante, más bien contando en su vida el dolor que le causó a alguien, dejando sangrar esas heridas y no permitiendo el poder levantarse, sellar o cerrar una historia en su vida y levantarse y decirle, Señor, yo sé que todavía hay vida, todavía tengo muchas oportunidades y que contigo voy a alcanzar muchos propósitos que quizás has tratado para nuestra vida. El plan para la vida, especialmente de Pedro, era vivir de desafío en desafío. Lo que me fascina a mí del cristianismo, lo que me fascina de caminar con el Señor, es que no nos permite no nos permite el poder estar quietos en ningún tiempo. Hay gente que busca al Señor para acabar con los problemas y creo que está muy equivocado. Porque al contrario, cuando vienes al Señor, Él comienza a darte fuerzas, a darte aliento, a mirar las cosas de una manera diferente, a que te proyectes a cosas diferentes. Y a veces nos dice, ¿por qué sigues en la misma situación? Vaya, que muchas veces Dios me ha confrontado con eso. Y es a seguir adelante. O te quedas en la barca o te atreves a ser diferente. O te quedas viendo la tormenta o te atreves a decir, Señor, ya es suficiente, voy a confiar en ti. Pero algo bien interesante en el texto es que Pedro no se atreve a hacer nada diferente a las instrucciones de Dios, del Señor, en este caso del Señor Jesucristo. Él pide permiso y él le dice, Señor, si eres tú, manda, ordena que yo vaya a ti. Y él le dice, ven. Esto me enseña y quiero compartir contigo y espero que sea una realidad para ti, mi hermano, mi hermana, a que aprendas a caminar sobre la palabra, sobre las promesas. Sí, a veces nos confundimos, a veces nos parece que son cosas imposibles de lograr. Y he compartido en los últimos devocionales cómo Dios nos invita y es un desafío para cada uno de nosotros. Nosotros hacemos lo posible. ¿Qué era lo posible para Pedro? Bueno, enfrentar sus temores. Inclusive él sabía que si salía de la barca se iba a hundir. Pero confió inicialmente más en la orden y en el permiso que Jesús le estaba dando de caminar sobre las aguas. En otras palabras, voy a parafrasear este pasaje diciendo, Señor, si tú caminaste sobre las aguas o estás caminando sobre las aguas, yo creo que para mí también es posible caminar. Con razón la palabra dice que para el que cree todo es posible. Uno de los problemas que nosotros tenemos es que no nos atrevemos a hacer algo diferente en nuestra vida. Siempre nos gusta caminar sobre seguro. Siempre caminamos sobre aquello donde otros ya pasaron para que nosotros en ese caminar también podamos tener seguridad y en lo posible no tener pérdidas. Y eso nos llama simplemente a caminar en algo común que los demás hacen. Pero los hijos, las hijas de Dios son llamados a experimentar en sus vidas cosas diferentes. Yo no sé si tú atreverías a hacer algo diferente. Que tú te levantas en días como hoy y le dices, Señor, voy a dejar
de sufrir por esta situación, voy a tomar una actitud de diferente. Y al igual que como Pedro, me fascina la vida de él porque a veces cometió locuras, a veces fracasó, como aquí después de dar ciertos pasos, a lo mejor se llenó tanto de confianza en sí mismo que se olvidó de quién era el que lo sostenía y comenzó a desviar su mirada donde tenía que tenerla puesta y sobre quién tenía que caminar, sobre la palabra. Y comenzó a hundirse, pero qué interesante porque yo me imagino que Pedro, habiendo crecido a la orilla de ese lago, de ese mar, como dice otra versión de la Biblia, sabía nadar. Pero él le pidió ayuda a quien lo había metido en el problema o en quien se había comprometido para ayudarle. Y es a Jesús. ¿Por qué no pidió ayuda al barco? A los que estaban en el barco o en la barca, como dice la palabra. Sino le dijo a Jesús, ayúdame. Señor, me estoy hundiendo. Y es interesante cómo Jesús viene a él y aunque le da una reprensión y le dice, me fascina como dice en esta versión, después de estar aterrorizado, hundiéndose, él le grita, Señor, sálvame de inmediato. Y me parece interesante como dice el texto, Jesús extendió su mano y lo agarró y le hizo casi una evaluación de su fe. Y en esta versión dice, tienes tan poca fe, le dijo Jesús. ¿Cuál sería la medida de la fe que Jesús mediría en ti en días como hoy, en momentos como estos? Me gusta, hay una reflexión que a veces comparto en los diferentes personajes donde el Señor Jesucristo le está confirmando la fe a las personas, no solamente con una palabra, sino de acuerdo a las acciones que se atreven a hacer. Asimismo, va siendo como calificada esa fe, qué tanta fe tenemos. A Pedro le dice, Pedro, tienes tan poca fe. Y ¿sabe que me llama la atención esta expresión de Jesús? Porque fue el único que se atrevió, al menos voy a decir, iban 12 en la barca, el único que se atrevió a hacer algo diferente, y eso es tener fe. Y pienso que si Jesús le dice a Pedro que tenía tan poca fe, ¿qué podría decir de los que se quedaron en la barca? Tal vez estamos nosotros como están los que quedaron en la barca, que no se atrevieron a hacer nada diferente, o a lo mejor tenían su confianza puesta en otras cosas. Pero Pedro se atrevió a hacer cosas diferentes. Sí le faltó fe, pero no solamente fue la fe, sino la duda, que es lo que no nos permite avanzar en medio de los desafíos que cada día podemos tener cada uno de nosotros. Señor, ¿y si vuelvo a fracasar? Señor, ¿y si me vuelvo a hundir, Señor? Y comenzamos a decir palabras sobre nosotros que no nos permiten el ver la gracia y el avanzar hacia los propósitos de Dios. Nuestra vida, mi hermano, mi hermana, es una vida de desafíos. No podemos quedarnos estancados en medio de las tormentas. Las tormentas no van a cesar hasta que no nos atrevemos a creerle a la palabra de Dios, a creerle a los desafíos que Dios nos está dando y a descubrir en medio de esa quizás noche oscura, porque las 3 de la mañana es uno de los momentos más oscuros, más difíciles de ver las cosas, pero en medio de todo ve la presencia de Dios y ven oportunidades únicas. Quizás mi hermano, mi hermana, tú estás pasando por medio de esas tormentas difíciles, donde quizás tu vida ya no tiene sentido, pero viene una palabra del Señor en momentos como estos y te dice, hija, lo que yo me he propuesto hacer contigo, todavía no ha terminado. Todavía tengo cosas por hacer. Y al menos hay 3 consejos básicos que quiero darte en esta mañana conforme a lo que el Señor y nos dice su palabra. Y hay un texto que quiero que medites, o 2 versículos bíblicos a la luz de lo que te he compartido de este pasaje de Mateo capítulo 14. Y este pasaje se encuentra en 1 Corintios capítulo 16, versículos 13 y 14. Escuche cómo dice, y lo leo también en la Nueva Traducción Viviente. Dicen, estén alerta, permanezcan firmes en la fe, sean valientes, sean fuertes, hagan todo con amor.
Pienso que cada una de estas expresiones podríamos sacar muchas enseñanzas, pero no quiero hacerlo en esta ocasión, sino solamente quiero que las tengas en cuenta en cualquier situación que estés viviendo. Si es de victoria, igualmente. Tenga cuidado con las victorias, porque a veces en medio de ellas, de tanta celebración, nos olvidamos que tenemos que seguir adelante. Pero mire cómo dice el apóstol Pablo en esta ocasión, ahí en 1 Corintios 16, 13 y 14. Lo primero es estar alerta y prevenidos. No nos pueden coger las tormentas de la vida desprevenidos, sino siempre tomados de la mano del Señor. Esto es mantener una actitud ante los cambios de circunstancia para que los golpes de las situaciones inesperadas no afecten demasiado nuestro estado de ánimo, ni mucho menos nuestra paciencia. Siempre tomados de la mano del Señor. La segunda cosa que puedo sacar de este texto también, y a la luz del texto del pasaje que estamos leyendo de Mateo, nos invita a permanecer firmes en la fe. Esto es depositar la confianza en Dios, en su poder de ayuda como un ancla segura para nuestra vida, usándola como el sostén de donde poder aferrarnos. Sí hay muchos desafíos, sí hay muchas oportunidades, todos los días tenemos nuevas oportunidades. Si le pones cuidado y te vuelves activo en tu vida, y comienzas a moverte de acuerdo a la dirección que Dios quiere darte, Dios te va a conectar con personas, con situaciones, con oportunidades que van a ser únicas para ese día, no van a volver. Y si somos entendidos, podemos aprovecharlas porque ellas nos van a impulsar, no sé si hacia tormentas peores, pero vamos a disfrutar y vamos a sentir que estamos vivos. Eso es permanecer firmes en la fe, saber que pase lo que pase en nuestra vida, Dios va a estar a nuestro lado. Lo segundo, o lo tercero mejor, es ser valientes. Juan el Bautista siempre da una expresión que me ha llamado la atención y él decía, el reino de los cielos se hace fuerte y solo los valientes lo arrebatan. Yo digo en mi diario caminar y por las experiencias y por los golpes que me he dado y por las frustraciones, pero también las tormentas que he tenido, que gracias al Señor he salido adelante, es que entendí que la vida cristiana no es para quedarnos quietos, sino para avanzar, para conquistar, para aprovechar oportunidades, para dejar el miedo a un lado y decirle, Señor, aunque no tengo fuerzas, a que no tengo aliento, lo más importante es que te tengo a ti, Padre, y puedo extenderme hacia lo que Dios quiere hacer conmigo, y es algo que quiero compartir contigo. Enfrenta, mi hermano, mi hermana, con determinación y sin miedo los ataques y pruebas, dolores o tribulaciones que intentan desanimarte en la vida. No te puedes quedar postrado simplemente porque te dieron un diagnóstico médico o quizás porque alguien se hizo a un lado en el cual esperabas tanto, en los cuales habían quizás puesto su esperanza o porque un negocio no funcionó como estábamos esperando. Ser valientes es enfrentar cada situación, y te recuerdo una de las expresiones que Jesús, que el mismo Dios le da a Josué en medio de la conquista. Mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente, que no temas, que no desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vaya. Y la última cosa es mantener la fortaleza emocional y física. Y eso es lo que nos dice la palabra. Apoyarse en la firmeza de carácter para resistir cualquier enfermedad, quizás la soledad, quizás la escasez económica, porque pasamos por todos estos momentos, por la incomprensión quizás de personas que están a nuestro lado, inclusive la angustia, sin caer en la derrota y mucho menos en la depresión. Tenemos un Dios maravilloso que nos ayuda, mi hermano, mi hermana. Permanezca siempre unido al Señor. Y haga las cosas en amor, como dice el versículo 14, que también no quiero dejar pasar por alto. Si tú meditas en estas cosas y las revisas en tu vida, y si hay alguna cosa que falta, dígale al Señor, yo necesito estar alerta, permanecer firme en la fe, ser valiente ante la circunstancia, pero también firmes en las determinaciones que tomo, pero haciéndolo todo para tu gloria, en amor, Señor, para disfrutar de tu compañía. ¿Qué te oramos en este momento si le decimos, Padre, yo quiero agradecerte por la oportunidad que nos das de meditar en tu palabra, de pensar en ti? Ayúdanos
Pues tú conoces nuestras flaquezas, tú conoces las heridas que todavía están sangrando en nuestro corazón y en nuestra vida. Pero si tú estás a nuestro lado, Señor, que sé que lo estás, Señor, yo sé que vamos a ver el resplandor de un nuevo amanecer, de un nuevo tiempo en nuestra vida, Señor. No permita que las circunstancias, que las tormentas, que las dificultades, Señor, nos detengan, sino que nos levantemos, Señor, en tu nombre y podamos extendernos, Señor, hacia todo aquello que te has propuesto mostrar a través de nuestra vida y en nuestra vida, Padre. Gracias por la sanidad, gracias por el aliento, gracias por la paz, y gracias por tu compañía, y gracias por los planes preciosos que tiene para nosotros, Padre. Hoy nos apoyamos en ti, y hoy envío esa palabra de vida, Señor, sobre mi hermano y mi hermana, Señor, para que su corazón y su alma puedan reposar en tus promesas, pero también puedan levantarse en tu nombre, Señor. Aprovechar cada instante de su vida, Señor, sabiendo que son únicos, Padre, y que tu presencia nos da fuerza, valor y aliento, Padre. Bendigo a tu pueblo y lo bendigo con la bendición del Padre, la bendición del Hijo y la unción del Espíritu Santo. Amén, Señor, amén. Gracias y paz para ti, mi hermano, mi hermana, que la gloria, la gracia y la bondad del Señor nunca falten en tu vida. Le hablo su pastor Islán de los Alvira, la Iglesia Cristiana Sinaí, de la Red de Iglesias Misioneras Internacionales. Muchas bendiciones para todos. Les amamos.